وزارت اطلاعات وارد ضد جاسوسی تهاجمی شده. Irán informa que por primera vez en la historia se ha desmantelado una red de espionaje de la CIA a través del ciberespacio. Irán informa que ha capturado 17 espías que querían penetrar su seguridad nuclear y militar. Irán dice que este es un golpe muy fuerte a esa CIA que es exhibida en las películas como invencible e impenetrable. Donald Trump reacciona, afirma que, imagine usted qué dijo. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde el ojo del huracán, desde el lugar de la noticia, desde Irán, detrás de la razón. En una operación sin precedentes, la inteligencia de Irán afirma que ha desarticulado una enorme red de espionaje de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA. Agentes que tenían como objetivo recabar información vital del sector energético industrial, la industria nuclear, la industria militar y defensiva, la economía y las infraestructuras de Irán, para facilitar el sabotaje de Estados Unidos. La inteligencia de Irán asegura que estuvo siempre un paso adelante de ellos, conocía sus propósitos y detuvo sus actividades. وزارت اطلاعات وارد ضد جاسوسی تهاجمی شده. یعنی به جای اینکه ما منتظر باشیم اونها بیان جاسوسی رو جلب همکار کنن یا جاسوسی رو به خاک ما بفرستن، خود ما رفتیم و در سرچشمه حضور پیدا کردیم. رفتیم روی میز ایران در سرویس های اونها حضور پیدا کردیم و زمانی که اینها روی یک نیرو برای جلب کار میکنن، از همون لحظه اول نیروهای ما متوجه میشن. Se trató de una compleja operación internacional en cooperación de países aliados y en beneficio mutuo. En el curso de esta operación, Teherán identificó a 17 espías que operaban en suelo iraní, todos ellos iraníes. Además, compartió con países aliados las identidades de numerosos agentes encubiertos estadounidenses. طبیعی است که در این ضد جاسوسی تهاجمی اطلاعاتی که به دست میاریم گاه به درد کشورهای دیگه میخوره، کشورهایی که با ما حالت دوستی دارن، با ما همکاری اطلاعاتی دارن، در اختیار اونها قرار میدیم و در موارد زیادی اونها موفق شدن بر جاسوس‌های CIA در کشور خودشون ضربه وارد کنن. En el caso de los detenidos en Irán, el Ministerio de Justicia les acusa de alta traición, que conllevan sentencias como la pena de muerte. از دادگاه برای اونها تقاضای مجازات اعدام شده و برای تعدادی از این متهمان در دادگاه بدوی حکم حبس طویل المدت صادر شده به اتهام جاسوسی برای سرویس جاسوسی آمریکا. Estados Unidos tiene mala experiencia con los servicios de inteligencia de Irán. En 2013, la inteligencia iraní informó que le asestaron otro duro golpe revelando datos de miles de agentes, lo que hizo tambalear a toda su red de espionaje a nivel global. En Washington, sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca intenta restar importancia a este tremendo golpe de contrainteligencia. I read a report today about CIA. That's totally a false story. That's another lie. They put out propaganda. They put out lies. I don't think Pakistan would ever do anything like that. La cara del primer ministro de Pakistán tras oír las palabras de Trump habla por sí sola. Pakistan never lies. Trump acostumbra a negar en rotundo todo lo que no le agrada y, como dice el refrán, quien todo lo niega, todo lo confiesa. En la negación de Trump se esconde la veracidad del duro varapalo que se ha llevado.
Hacia el final del reportaje es pregunta sin lugar a dudas y aquí lo analizamos. Muchas gracias al equipo detrás de La Razón, gracias como siempre al equipo también en Madrid y a los artistas, diseñadores gráficos que hacen posible este programa y sobre todo a los investigadores y más que todo a usted. Gracias. Tenemos cuadro de lujo. Dos voces con posiciones diferentes, pero con un agudo sentido. Primero las damas. Ella es especialista en seguridad, terrorismo y Oriente Medio. Es analista de inteligencia, pero sobre todo periodista. Beatriz Llovero, es un placer que estés aquí. Gracias. Y siempre felicito a los analistas porque pues es un honor tenerlos. Buenas noches, Roberto. Es un honor tenerlos, gracias. Es nuestro deber reconocer su éxito. El maestro Lajos Azzi, analista de fama mundial. Usted lo conoce perfectamente bien. Gracias, Lajos. Un placer estar aquí. Gracias. Como hay tantas preguntas, les ruego respuestas cortas. Por favor, comienzo ahora con Lajos. Perdón, Beatriz. A ver, Lajos, Irán captura 17 espías de la CIA. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, si toda esa información, como se ha revelado, es correcta, o sea, que no hay error, que no hay confusión, que realmente son agentes, pues sería parte de lo que parece ser es una guerra secreta de contraespionaje que Irán pues ya se ha estado reportando desde comienzos de este año. Por ejemplo, se informó en abril que se había desarticulado una red de espionaje de 290 agentes fuera de Irán, como también dentro de Irán. Me imagino que la mayoría estaba fuera. Se hablaba de la Agencia Central de Inteligencia, de la MI6 británica, del Mossad también. Así que se habló también de la desarticulación en junio de una red de ciberespionaje contra Irán. Se habló también de la desarticulación, creo que a comienzos de este mes de julio, de otra red que también espiaba instalaciones de defensa nucleares, gubernamentales, cibernéticas. Sí. O sea que todo parece indicar que hay una guerra secreta de inteligencia y contrainteligencia, y bueno, sería consistente con el hecho de que como Estados Unidos pues está llevando a cabo una campaña de aislamiento, ¿no? Incluso pues de amenazas, sanciones, etcétera, contra Irán, que también eso va acompañado de una parte secreta de inteligencia para saber qué es lo que Irán va a hacer al respecto con todas esas acciones. Bien, Lajos. Beatriz, tú eres especialista en seguridad, en terrorismo. ¿Qué significa para ti que Irán haya descubierto y capturado 17 agentes de la CIA? Bueno, sin duda lo que supone para mí es que Irán realmente ha asestado un duro golpe a Washington, a la administración de Donald Trump, que durante todos estos años, desde que Donald Trump llegara a la administración, ha intensificado sus labores de espionaje contra Irán, y realmente lo que yo creo que no se esperaba en ningún momento la administración estadounidense es que Irán actuara de esta manera, mantuviera la calma, la compostura y además dijera, pues bueno, tener absolutamente controlada la situación, las identidades, que compartiera esas identidades, poniendo en riesgo a los agentes encubiertos y poniendo en riesgo a todo un operativo de la CIA. Como bien ha dicho Lajos, esto no es algo que sea nuevo, esto es algo que se ha venido produciendo a lo largo de este año, y sin duda lo que supone es que hay una fuerte fractura dentro de la inteligencia norteamericana en la mirada en la que ellos realizan de Irán, porque realmente lo que están haciendo es no entender la complejidad del sistema de espionaje y del contraespionaje iraní, que es muy complejo. Tienen un sistema de inteligencia realmente potente, muy fuerte, y que ha dejado al descubierto y que ha dejado desnudo prácticamente a la CIA y a toda su red, ¿no? Entonces, bueno, creo que cometen un grave error, que es realmente mirar con prepotencia y mirar desde un punto de vista occidental a un país bastante complejo y que, bueno, pues les acaba de dar, como te digo, un duro golpe. Bien. Lajos, ¿cómo fue posible que Estados Unidos no haya podido detectar que lo estuvieran espiando? Y dos, que le descubrieran a sus espías. Te pregunto, ¿qué mecanismo usó Irán para penetrar el sofisticado sistema de la CIA?
Bueno, se habla, por ejemplo, de las últimas detenciones que gracias al espionaje cibernético, al ciberespionaje, se detectó, se descubrió pues esta red. Eso implicaría pues penetración en las redes de seguridad, de más alta seguridad del gobierno americano o de filiales, embajadas de Estados Unidos, obviamente fuera de Estados Unidos, que haya habido penetración de ciberespionaje, o incluso siempre puede ocurrir que alguien llevaba un teléfono móvil, se hackeó, se intervino en otro país y era alguien que trabajaba en la inteligencia americana en una embajada, y de ahí al conectarse en la embajada se infectaron los demás sistemas. Hay diversas formas de cómo hacerlo, pero también tomando en cuenta, ¿no?, el poderío de la inteligencia iraní, ¿no?, y su capacidad para pues penetrar redes de alta seguridad, ¿no?, en este caso cibernética americana, habría que también quizá considerar que haya pues un topo en Estados Unidos, en la inteligencia americana, que no necesariamente estaría trabajando para Irán, podría estar trabajando para Rusia, podría estar trabajando para la China, que son aliados de Irán, y se ha reportado de que hay colaboración, que no es de sorprender, entre Rusia e Irán en temas de inteligencia, de seguridad ya en Siria, y se ha alegado también en el Golfo Pérsico, así que no sería de extrañar que haya pues una colaboración de los servicios de inteligencia en que le hayan pasado información a Irán que le ayudó a desarticular esta red. Oye, Lajos, antes de ir con Beatriz, a ver, sácame de una duda. En el atentado de Nueva York en el 2001 se usaron técnicas ya modernas. Los infiltrados jamás se conocieron entre sí, ni conocen a sus contratantes, ni saben qué va a pasar, ni cuál es el objetivo. En este caso, ¿por qué la CIA estaría usando espías tipo de antaño, de los que veíamos en las películas de hace tiempo, para infiltrarse en Irán? Bueno, sí, brevemente. Siempre la inteligencia humana, HUMINT, por sus siglas en inglés, pues es de lo más efectivo, porque pueden hablar, pueden ver. Si es todo cibernético, pues simplemente está todo limitado a los aparatos, ¿no? Pero una persona, pues, como el clásico espía, puede pues conversar, obtener información. Está lo que se llama incluso inteligencia de rumores, pues hay diversas formas, reclutamiento de otros agentes, o sea, de nuevos. Diría que lo más efectivo sería tener a una persona allí, pero es lo más peligroso también para esa persona o para otros miembros de la red, y tienen que andar pues con mucho cuidado, y en muchas ocasiones hay elementos de esa cadena que no se conocen, para que en caso que uno es detenido no delate a los demás. Bien, Beatriz, veía que querías apuntar algo primero, por favor, y después te hago una pregunta. Sí. De hecho, quería apuntar a lo que estaba diciendo Lajos, el hecho de cómo Irán además ha dejado realmente en ridículo a toda una red de espionaje estadounidense, no solo ya facilitando identidades y compartiéndolas con otros países, sino además matizando detalles de toda la operación. Por ejemplo, dicen que estos 17 espías fueron entrenados por agentes estadounidenses. Además, narran muy bien el responsable del contraespionaje iraní cómo fueron reclutados. De hecho, fueron reclutados cuando acudieron a solicitar visados o acudieron a renovarlos, utilizaron agentes diplomáticos como enlace con estos espías, o algunos fueron captados a través de falsas entrevistas de trabajo o en conferencias científicas en Europa. Además, bueno, entre ellos no hay ningún funcionario, lo cual destaca pues bueno, el hecho de que para los iraníes eso es muy importante, porque realmente no han llegado a penetrar en el núcleo duro del sistema de gobierno iraní, y realmente, como te digo, pues además de asestar este duro golpe, de alguna forma Estados Unidos debe sentirse un poco, pues bueno, pequeño, ridículo, por todos los detalles que se han narrado de esta operación. A ver, ahí justo que tocaste el tema, ¿por qué Donald Trump lo niega pero rotundamente? ¿Qué ves ahí, Beatriz? Bueno, no es solo que lo niegue, sino que además a mí me hace mucha gracia porque, bueno, es que Donald Trump tiene, como sabéis, un grave problema con Twitter, y es que tuitea compulsivamente. En los primeros momentos en los que se ha conocido esta información, Donald Trump, y cito textualmente, ha dicho toda la información es falsa, solo son más mentiras y propaganda como el derribo de un dron. Pero es que nos encontramos con que unos tweets después lo que dice Donald Trump es: sí, derribamos y agarramos uno de sus drones, es decir, o no lo
derribasteis o lo derribasteis, ¿en qué quedamos, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo creo que ha dejado en evidencia a la administración de Donald Trump y al propio Donald Trump, que veíamos la semana que viene como en un alarde de prepotencia decía que podía aplastar a un país como Afganistán en tan solo una semana. Entonces, creo que realmente la administración se ha puesto muy nerviosa y no saben realmente cómo gestionar y cómo administrar esto que les ha pasado. Bien. Lajos, ¿qué significa que los agentes capturados no son estadounidenses, sino son todos iraníes? Bueno, es claro, es la mejor forma de no ser detectado, porque si fuera un extranjero, vamos a decir un americano que se hace pasar por suizo, pues siempre podría iniciar unas sospechas, ¿no?, contra él, pero siendo iraní, pues es nativo, se pasa desapercibido, si no comete ningún error como para dar a conocer su identidad, como lo hicieron con la cuestión de los visados, que era pues una forma, ¿no?, para dar señal de alarma, ¿no?, de que estas personas habrían sido reclutadas. Pues si lo saben hacer bien, pues es como otro ciudadano más, y es, digamos, que lo más indicado cuando se reclutan espías, alguien que sea del lugar y que levante las menores sospechas posibles, pero claro, al final siempre tienen que comunicarse, y ese es el problema con los espías, que los espías eventualmente tienen que rendir un informe o dar información, o sea, revelar lo que han estado espiando, y ahí es cuando viene, por ejemplo, es una de las formas en que se les puede detectar, localizar, o pues como cuando cometieron ese error de ir pues a averiguar, como dijo Beatriz muy bien, ¿no?, preguntar sobre visados, etcétera, allí también se delatan. Pero también se llegó a informar, creo que en febrero de este año, salió en la prensa británica, de que había habido un científico nuclear iraní que lo habían pues logrado sacar del país en diciembre del año pasado, una operación conjunta, parece, de la CIA, el Mossad, la MI6 británica. Este científico trabajaba para el Mossad, según la prensa británica, y habría ayudado a colocar una mina Lapa para asesinar al director de la central nuclear o el centro nuclear de Natanz en 2012. Entonces, por temor a que lo descubrieran, lo sacaron del país y después lo llevaron al Reino Unido. Si es verdad esa historia, bueno, ahí hay un ejemplo de uno que no fue descubierto, sino después de que lo sacaron del país, y no cabe la menor duda, en mi opinión, de que tienen que haber muchos más espías que pues no han sido descubiertos. Algunos de ellos probablemente nunca se los va a descubrir, como ocurrió con aquellos que en el programa nuclear americano tras la Segunda Guerra Mundial, pues se sabe por documentos declasificados de la Unión Soviética que existían por sus nombres clave, pero hasta el día de hoy no se los ha identificado, que le pasaban secretos nucleares a la Unión Soviética. Así que será siempre un tira y jala en esta guerra de inteligencia y contrainteligencia. Bien. Beatriz, ¿cómo sirven las series de televisión y las películas de Hollywood que nos presentan a la CIA como un ente invencible, todopoderoso? Es decir, ¿cómo afecta psicológicamente, socialmente y sobre todo políticamente que en las películas los grandes héroes, en muchos casos, porque también hay películas de autocrítica, son la gente de la CIA? Bueno, realmente vemos como, pues bueno, es eso, es al final películas, es Hollywood y tiene toda una visión bastante occidental, como ahora podemos ver otras series que ahora de repente están mostrando cómo funcionan también los equipos de inteligencia del Mossad, como por ejemplo esta serie Fauda, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo afecta? Afecta desde el punto de vista de que cuando se produce una operación de este calibre que deja en ridículo a tu propia red de espionaje en un país contra el que has iniciado una campaña de desprestigio, como es en el caso de Irán, pues obviamente afecta a la credibilidad de tu propia organización dentro de tu país y a la credibilidad de tu organización respecto a los otros países o a las otras potencias con las que estás trabajando, ¿no? ¿Cómo es posible que esto le pueda ocurrir a una plataforma como la CIA? Pues bueno, que la descubran y además de esta forma detallándose todos los reportes de la investigación e incluso las identidades, lo cual pone
pone en grave riesgo no solo a esas personas, a esos agentes encubiertos que han sido detenidos, sino a toda una red detrás de ellos, ¿no? Por otro lado, me gustaría incidir en un punto sobre el que habéis hablado anteriormente, y es, sí, pueden quedar muchos espías dentro de Irán, pero ¿cuál va a ser la operatividad real de esos espías dentro del propio país ahora mismo? Y es que creo que realmente no se entiende el complejo sistema de inteligencia que maneja Irán, que ya no es solo un sistema de inteligencia y contrainteligencia, sino que tienen además muchas redes paralelas, como por ejemplo los basillíes o como por ejemplo la Guardia Revolucionaria, que son capas tras capas de verificación que son muy difíciles digamos de alguna forma de saltar o de soslayar, y que bueno, que realmente creo que un país como, pues bueno, un país occidental no va realmente a entender la complejidad tanto de la cultura del idioma como el funcionamiento de estas redes. A ver, iraníes, Beatriz, ¿no? explícame, Entonces, explícame eso. Sí. Explícame eso, y más tú que has estudiado y vivido en Oriente Medio, ¿cómo es ese salto que todavía muchos políticos o estrategas, que se dicen estrategas, no alcanzan a entender la ideología completamente diferente o lejos que estás tú describiendo, la de un habitante de Oriente Medio? Por favor. Claro, ya no es solo, bueno, un habitante de Oriente Medio, en este caso estamos hablando de un ciudadano persa, ¿no? Entonces te diría que es muy difícil entender la mentalidad con la que trabajan y se manejan a diario los propios iraníes, que además de ese fuerte sentimiento de nación y de nacionalismo que ellos tienen, los complejos sistemas de inteligencia que ya manejan desde que los niños son pequeños y ya destacan en el colegio y son reclutados, y luego además los periodos de formación que tienen en el ejército, ¿no? Que son si no me equivoco 2 años, y cómo se van preparando, no ya solo en diferentes oficios desde que son pequeños. Los niños iraníes durante las etapas de verano están de alguna forma obligados a trabajar en diferentes oficios en los que se van aprendiendo a manejar en la vida y adquirir una serie de habilidades que otros niños en otras partes del planeta no van a tener, ¿no? Y luego el funcionamiento de todos esos sistemas de inteligencia y de contrainteligencia, que ya no son solo a nivel del gobierno. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la Guardia Revolucionaria, que ha sido además, como sabéis, en los meses pasados decretada como un grupo terrorista por parte de Estados Unidos, por primera vez en la historia, ¿no? Parte de un Estado, y que de alguna forma actúan como un ente paralelo que es capaz de penetrar en todos los aspectos sociales, de la economía, de la cultura, de una sociedad. Esto no pasa en los países de Occidente. Claro. ¿Por qué? Porque los servicios de inteligencia están de alguna forma actuando de forma paralela, pero es que en el caso de Irán, por ejemplo, penetran en todas las capas a nivel social, económico, familiar, sí. Y son muchas las capas que hay que de alguna forma digamos sorpasar. Por ejemplo, el caso de los basillíes, que es otra estructura totalmente diferente, que ya no está tan ligada al gobierno, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa red tan compleja creo que es muy difícil de penetrar y de entender. Gracias. Desde Occidente. Gracias. Sí. Y el ingrediente religioso es también muy importante, Beatriz. Lajos, la última pregunta. La guerra de inteligencia continúa, dice el Ministerio de Inteligencia de Irán. Yo te pregunto, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente nivel de complejidad de esta guerra? Y dentro de Estados Unidos, expertos en seguridad incluso alertan que a través de la vanidad, de la incompetencia y de su oposición incluso racial al presidente Obama y su legado, Donald Trump nos estaría llevando a todos a la Tercera Guerra Mundial. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, vamos a ver la política como sigue Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico. Van a desplegar un portaaviones en el estrecho de Hormuz, más aviones de combate en la región. Ahí pues aumenta el peligro de una guerra, y podría ser esa una opción, que al final estalle una guerra entre Estados Unidos e Irán que pues arrastre a la región y si no a otras partes del mundo a tal conflicto. Vamos a ver en ese sentido qué es lo que ocurre, pero las labores de inteligencia pues seguirán, y sobre todo con equipos electrónicos en el caso de los militares, y siempre la labor de contrainteligencia tiene quizá una ventaja para aquellos agentes reclutados que no tengan cuidado,
que, por ejemplo, hayan tenido un perfil en redes sociales. Se habló de que en LinkedIn, pues algunos de estos acusados de espionaje, tenían perfiles, etcétera, opiniones que puedan decir en salones de conversación, que pueda llamar la atención. Y claro, lo ideal sería que un agente no tenga absolutamente ningún rastro que lo pueda vincular a uno u otro grupo, pero muchas veces eso es casi imposible en esta sociedad. Algunos lo lograrán, pero muchos no. Así que en cuanto a las tensiones de guerra, es una cuestión muy alta el peligro. Estados Unidos sigue presionando a Irán. Irán pues se mantiene firme en la defensa de su soberanía, y claro, Irán no está solo, tiene aliados como Rusia, tiene aliados como la China, que le van a respaldar no solamente ya en cuestiones de ayuda militar, compra de petróleo, por ejemplo, ante las sanciones americanas, pero sobre todo en esa guerra de inteligencia, tanto en lo técnico como podríamos decir ya en los servicios de inteligencia, intercambio de información. Así que tenemos varios conflictos paralelos. Gracias. El público de información, inteligencia, lo militar. Esperemos que no se desencadene en una guerra abierta. Gracias, Layos, gracias. Beatriz, ¿ibas a decir una palabra? No. Sí. Me encantaría, gracias, pero ya me tengo que ir, me dicen que tengo que cortar. Gracias, gracias, Beatriz, un abrazo, Layos. Gracias, como siempre, Layos y Beatriz, una explicación excelente de lo que le está pasando a la CIA. Tal como dice Irán, la guerra de inteligencia continúa, y no solo de inteligencia, la tensión sigue en aumento aquí, en el Golfo Pérsico, que está aquí unos pasos, y la presión militar también sigue creciendo. Estados Unidos, aliados de Estados Unidos, el Reino Unido, todos quieren ahora cuidar el Golfo Pérsico con máxima seguridad. Estados Unidos pretende una coalición de guerra para cuidar sus intereses, y el Reino Unido quiere crear una fuerza militar europea para enviarla aquí. Será la zona más militarizada del planeta. Irán levanta la voz y les advierte que no lo hagan, que no se atrevan a enviar todo ese poder destructivo. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Mañana aquí en Detrás de la Razón. Buenas noches.